Con este video vamos a continuar los procesos que tiene nuestro módulo de cartera. En un video anterior teníamos lo que era el proceso de actualización, el proceso de aplicación de documentos, los intereses por mora, liquidación y generación de las notas débito. Hoy vamos a mirar el proceso de transferencia. Este proceso de transferencia, cuando yo le doy procesos transferencia, él me aparece esta ventana. En esta ventana tenemos dos opciones, una que dice transferencia y otra que dice ayuda. En la opción de transferencia o en el menú de transferencia tenemos contabilidad SQL y tesorería SQL y la opción de salir. En este caso vamos a entrar a contabilidad SQL. Por medio de esta opción se transfieren los documentos de cartera de SQL, o sea, cartera SQL, en este caso igual, los movimientos de cartera, como son las cuentas por cobrar, los recibos de caja, notas débito, notas crédito, hacia el módulo de contabilidad. El programa permite definir características de la transferencia por medio de las siguientes alternativas. ¿Cuáles alternativas son? Elegir el documento que va a transferir a contabilidad. Este documento puede ser las notas por cobrar, los recibos de caja, notas débito o notas crédito. Acá, esta opción es para pasar la información por documentos. Yo no tengo cómo pasar la información o toda la información, tanto cuentas por cobrar, notas débito, notas crédito, recibos de caja, a contabilidad, sino que lo debemos de hacer señalando uno de los movimientos que vamos a hacer. Acá, si nosotros le vamos a decir que es un documento y que me va a transferir los recibos de caja, le coloco el documento que son los recibos de caja. Acá nosotros tenemos sobre la derecha la selección. ¿Cómo vamos a seleccionar los documentos que vamos a transferir? Si van a ser todos los documentos de recibos de caja o si lo vamos a hacer por fechas o por número de documento o por tipo de documento. Todos, si yo en el momento, porque no creé el periodo en contabilidad y no me pasaron toda la información de mi mes, lo puedo hacer entonces que me pase todos. O si lo quiero por fecha, que es que no me pasó todo lo que estaba en un mes, en un día determinado del mes, entonces lo paso. Si lo digo por número de documento porque es que fueron 2 o 3 recibos de caja que no me pasaron, lo puedo hacer por número de documento. Y por tipo de documento es porque de pronto yo puedo manejar varios recibos de caja y esos recibos de caja yo resulta de que tengo varios tipos de documento porque tengo recibos de caja Bancolombia, porque tengo recibos de caja de bancos o porque tengo de efectivo, porque tengo varios recibos de caja. Acá nosotros también tenemos unos datos de cómo me va a pasar la información a contabilidad, cuál es el año y cuál es el periodo que yo voy a transferir. El año sabemos que es el año en que estamos y el periodo es el mes en que vamos a transferir o el mes de la información que vamos a transferir. No es que yo voy a transferir una información del mes de enero, pero acá le voy a colocar que es febrero o marzo. No, yo le tengo que colocar el mes en que yo voy a transferir, o sea, en este caso, los mismos movimientos que se tienen en el mes es el que yo voy a colocar acá. Nosotros tenemos acá también una opción que dice rango. Si yo le doy la opción acá, mire que él automáticamente me habilita estos campos. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que por selección y acá le estoy dando el rango. Tenemos tipo detallada o resumida. Detallada, transfiere todos los documentos según las especificaciones de los campos anteriores. Según todo lo que yo le dé acá, él me va a transferir detallada. Y resumida es si la transferencia va a ser a un solo tercero y a un solo tipo de documento. ¿Por qué? Porque puede ser de que cuando yo transfiera mi contabilidad, puedo decirle que yo lo voy a transferir en un solo comprobante, a un solo tercero y en un solo documento. También podría ser. Acá nosotros tenemos también estas tres opciones: compañía actual, otra compañía y archivo plano.
Compañía actual lleva la información directamente al movimiento de la contabilidad a la compañía. En este caso, si yo tengo mi contabilidad dentro de la misma compañía, simplemente le doy compañía actual y él automáticamente me pasa la información a otra compañía, como su nombre lo dice. Lleva la información del movimiento de la compañía original, o sea, de la compañía de cartera, a la compañía donde yo tengo mi contabilidad. Y archivo plano es por si yo lo quiero llevar a un archivo plano para luego importarlo. Cuando yo le doy que me genere por archivo plano, él me genera 3 archivos. Un archivo en esta ruta donde dice CESO Flampime Planos, él me genera esa información y me genera 3 archivos. Un archivo de movimiento que es en TXT, un archivo de centros de costos también en TXT y un archivo de G terceros en TXT. Esta entonces es la opción de transferencia contabilidad SQL. Luego nosotros tenemos transferencia de tesorería SQL. Esta transferencia de tesorería SQL permite que los documentos de cartera, recibos de caja, notas crédito, notas débito, pasen al módulo de tesorería. Al igual, el programa permite definir unas características de transferencias por medio de las siguientes alternativas. Nosotros tenemos acá, seleccione el documento. Si yo voy a pasar un recibo de caja, una nota crédito o una nota débito. Le dice selección igual que a la anterior, nosotros tenemos por selección por todos, por fecha, por número de documento, por tipo de documento. Si yo le doy estas opciones, 3 opciones hacia abajo, él me habilita sobre qué tipos de documento o sobre qué número de documento o sobre qué fecha también me habilita la fecha. Luego, nosotros tenemos, al igual que en la anterior para contabilidad, tenemos la opción de compañía actual, otra compañía o un archivo plano. Y acá el mes a transferir. ¿Cuál es el mes a transferir? El mes en que yo voy a hacer mi proceso de pasar la información. Este proceso de transferencia yo lo voy a hacer siempre y cuando tenga mi información dentro de mi cartera. Si yo toda mi información que quiero transferir la tengo por la captura, ya sea de cuentas por pagar, ya sea de recibos de caja o de documentos, captura de documentos, recibos de caja, notas débito o notas crédito. Si yo tengo esa información dentro de mi periodo, él me puede pasar. Acá, entonces, este es el proceso de transferencia de cartera a contabilidad y a tesorería. Acá entonces le voy a dar salir. Luego, nosotros tenemos una información o tenemos un proceso que se llama proceso de cierres. En este proceso de cierre yo tengo 2 opciones, cierre de periodo y cierre de año. Cierre de periodo. El proceso de cierre de periodo casi siempre es mensual. ¿Por qué mensual? Porque es donde yo tengo mi información. Mi información donde la tengo en el mes. Entonces, ese proceso de cierre es mensual. Esto prepara el programa para la inicialización de uno diferente, o sea, de un mes diferente, acumulando los resultados del periodo que se culmina en un total anual y borrando toda aquella información que ya no sea necesaria. Nosotros al hacer este cierre de periodo en el módulo de cartera, se lleva a cabo las siguientes acciones cuando efectuamos este cierre. El movimiento de cartera del mes es marcado como periodo anterior, lo cual lo hace ya inmodificable y evita que sea presentado en los informes del movimiento de periodos posteriores. Los saldos finales del periodo de que cada cliente se convierten en saldos iniciales del próximo y los débitos y los créditos del mes se vuelven en cero. Lo que hace el programa es que yo al cerrar el periodo me pasa la información de ese periodo como saldo anterior al cliente
y me borra los débitos y los créditos porque ya están en el saldo anterior. Las estadísticas del periodo por cliente se suman a los acumulados del año y luego se vuelven en cero. Las facturas que quedaron con saldo en cero son retiradas del programa con todos sus movimientos y esto lo lleva a un archivo histórico de facturas para informes posteriores. Se produce un listado de estas facturas para auditoría. Sin este listado, el periodo no queda cerrado correctamente. El programa pregunta si hay un cierre bimensual. Acá nosotros tenemos este proceso de cierre y él me dice que si deseo hacer el cierre bimensual del IVA. Si yo le digo que sí, él suma este IVA acumulado y luego lo coloca en cero ese IVA. Este es el proceso entonces de cierre de periodo. Acá cuando yo hago este proceso de cierre, él me va a mostrar automáticamente el mes que yo voy a cerrar. Dice, debido a su importancia, este proceso puede tardar unos minutos. Puede tardar unos minutos si tenemos en el momento de hacer este cierre, debemos de sacar una copia de soporte. ¿Esta copia de soporte para qué? Para que en el momento en que si yo me equivoqué o de pronto hubo un bajón de energía o de pronto se me apagó mi equipo y yo estaba haciendo este proceso y se me dañan mis saldos, entonces lo que yo puedo hacer es restaurar la copia de soporte. Por eso lo recomendable es que esa copia de soporte la generemos antes de cerrar el periodo. Y también debemos de tener en cuenta que antes de hacer este proceso de cierre de periodo, nadie esté dentro de la aplicación para poder hacer, porque como es un proceso automático, para que entonces lo podamos hacer sin problemas. Luego nosotros tenemos el proceso de cierre de año. Antes de realizar este proceso, es necesario que tengamos cerrado el mes anterior, en este caso el mes de diciembre, para poder hacer este cierre de año. Cuando se ejecuta esta opción de cierre de año, el programa coloca automáticamente en cero todos los acumulados anuales para iniciar el próximo periodo del año en ceros. Igual, nosotros este proceso, como va a ser un cierre anual, es importantísimo generar la copia de soporte y que nadie esté dentro del programa. Y terminamos este video con la depuración de los históricos. Este proceso borra la información de los históricos de cuentas por cobrar, recibos de caja, notas de las fechas elegidas. Acá que lo que hace es depurar la información que nosotros tengamos en nuestro histórico. El objetivo de esta utilidad es reducir el tamaño de la base de datos a través de la eliminación de registros históricos con el fin de hacer más eficientes los procesos. Al ingresar a esta opción, entonces el programa me pide un rango de fechas de las cuales yo quiero eliminar. Que es que yo tengo mi compañía desde el 2006, 2007, 2008 o 2010 y quiero borrar esa información. Acá le doy entonces el rango de fechas que yo quiero eliminar. Acá, entonces, simplemente, después de terminar el proceso, el programa nos dice que finalizó y si de lo contrario no existe información, él nos dice que no se pudo realizar.